Eduardo, y a horas de que venza el plazo para que Democracia Viva devuelva los fondos a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la Fundación señaló que ha restituido el 75% de los recursos. Sobre el monto restante, el 25% que falta, dicen que se gastó de acuerdo al convenio con la autoridad. El gobierno advierte que tomará acciones civiles y penales si no se devuelve el resto del dinero. Esta semana se cumplen 2 meses del caso que tiene en jaque a Revolución Democrática, instituciones, fundaciones y gobiernos regionales. Hasta hoy, en 59 días no ha existido una jornada en la que no se hable de las polémicas, cuestionadas y millonarias transferencias. Era 16 de junio y entraba la noche cuando el medio Timeline de Antofagasta develaba lo que hoy todavía algunos evitan referirse. Pero la Democracia Viva, no sé si ha tenido con Daniel Andrade algún acercamiento para restituir los dineros. ¿Por qué no quiere hablar, diputada? Muchas gracias. ¿Sí o sí va a declarar, diputada? Su silencio sigue sorprendiendo desde que se conoció que su ex asesor y después Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, visó transferencias por más de 426 millones de pesos a Democracia Viva, fundación representada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, todos hasta ese minuto militantes del partido Frente Amplista Revolución Democrática, defensas que después se retractaron, suspensiones de militancias, nuevos antecedentes cada día, allanamientos y silencios absolutos que se rompieron 49 días después que se destapó todo, marcaron la primera arista del caso Convenios. Mirándolo en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante. Fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Justo cuando se cumple el plazo que puso el gobierno para que Democracia Viva restituya los dineros, la fundación informó que lo hizo en un 75%, o sea, 295 de los 426 millones de pesos de los que les fueron transferidos. El gobierno presiona y amenaza con acciones civiles y penales de no devolverse todos los fondos. Lo que a nosotros nos preocupa es recuperar los recursos y que las obras que se comprometieron se hagan. Y por lo tanto vamos a llegar hasta el final para que eso sea así. Si ellos dicen que han hecho más, tendrán que demostrarlo en el proceso judicial correspondiente. En medio de declaraciones, más fundaciones investigadas se suman. La Fiscalía actuando tras denuncias y de oficio. Hasta la fecha hay investigaciones en 11 regiones del país. El Ministerio Público lleva adelante 23 causas a 53 fundaciones, corporaciones e instituciones que han recibido cuestionadas transferencias desde el erario público. En total, el caso Convenios estaría sumando más de 32.156.000 pesos, incluyendo también el último escándalo y que se lleva por estos días todas las miradas. No tengo nada. Los audios, no tengo nada. Los últimos audios. ¿Había un mecanismo? ¿Estaban pensando ya en otras regiones también? Todas las fundaciones postulan a otras regiones. No tiene nada de raro. Pero el gobernador de la Araucanía negó eso. Ya. Que usted haya postulado. Con el gobernador. Camila Polisi vuelve a aparecer en público, aunque sin responder ninguna pregunta a la prensa. Partícipe del caso Lencería, en que se han revelado audios de las conversaciones que ha tenido con sus socios. Denunció amenazas del ex seremi de gobierno y de investigada. Ahora su defensa anuncia sin mayores detalles otra querella. Se produce el fraude en el momento en que ya se acredite que los dineros no llegaron a su destino, y eso va a ser materia de investigación. Nosotros estamos diciendo que hay dineros que no llegaron a su destino, eso se verá. La justicia actuando también en Los Lagos, aunque bajo completa reserva. Se conoció que este lunes fue formalizado Jaime Huincahue, presidente de la corporación Kimun, acusado por lavado de activos tras millonarias transferencias. La Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantía de la Ciudad de Puerto Montt medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y restricción de comunicaciones con personas determinadas, sin la oposición de los querellantes, lo que fue acogido por el tribunal. Así han transcurrido casi 2 meses de un caso que suma y suma antecedentes sin parar. El caso Convenios, al parecer, seguirá dando material y sobre todo imputados formalizados, y si así lo define la justicia, condenados por los delitos que hasta ahora se han puesto sobre la mesa, a lo menos millonarios fraudes al fisco. A exceso de velocidad en un auto robado y en estado de ebriedad. En esas condiciones, un conductor protagonizó el choque y atropello múltiple que estamos viendo, que ocurrió en una feria libre de Recoleta. 3 locatarios resultaron heridos, pero afortunadamente están fuera de riesgo. Muy rápido, no son conscientes de si pasa una persona, si pasan niños.
sentimos el ruido. Y se sintió pero un estruendo. Un ruido pesado y claro, se había quedado la escoba. A toda velocidad, ignorando todo a su paso y generando este choque y atropello de 3 personas. Así terminó la loca carrera de este conductor durante la noche de este domingo en la comuna de Recoleta, justo cuando estaba por cerrar una feria libre en el sector de Zapadores. De Recoleta tambaleándose en zigzag. De hecho, nosotros estábamos un poquito antes del puesto y ya se venía como contra nuestro puesto y alcanzó como a volver a estabilizarse. De ahí se fue contra los puestos y eran puros locatarios y estábamos guardando en esa hora. Entonces como que sentimos el impacto y nos acercamos como todos corriendo y los fierros empezaron a caer. Y se sintió pero un estruendo, así como los fierros que salieron todos los del Persa. Y ahí salimos todos y no, fue atroz. Al menos 4 puestos de esta feria denominada Persa en Recoleta se vieron afectados producto del fuerte impacto. Más grave aún fue que 3 personas terminaron lesionadas producto de este irresponsable actuar. Colisionó un furgón en primera instancia, posteriormente un segundo vehículo atropellando a 3 personas que se encontraban en el lugar. Afortunadamente, estas personas se encuentran sin riesgo vital. Por fortuna, los 3 lesionados están fuera de riesgo, pero el temor generado no fue menor. Fanny tiene su local comercial a escasos metros de donde ocurrió el accidente y cree podría haber sido incluso peor. A esa hora todavía anda gente en el Persa, entonces si hubiese sido un poco antes habría sido peor. Porque anda mucha gente, pues, muchos niños, personas mayores. Y claro que pudo haber sido peor. De hecho, considerando la cantidad de personas que había en el lugar, la velocidad a la que conducía el sujeto, pero peor aún, en el estado en que los propios testigos dicen haberlo visto. No, venía curado, drogado, no sé, pero no venía normal. Venía ebrio. Estaba ebrio. Se comentó que había abusado de bebidas alcohólicas. No venía en estado de ebriedad porque no se podía ni bajar del auto. Podía haber andado tu familia paseando por acá y no actuaríais de la misma manera. Los propios vecinos y testigos de este hecho increparon al conductor por su actuar. Una conducta irresponsable que luego la policía confirmaría junto a otro antecedente. Conductor que manejaba un vehículo con encargo por robo y en manifiesto estado de ebriedad. Exacto, auto que tenía encargo vigente por robo del día 12 de agosto. Con todos estos antecedentes, Carabineros finalmente detuvo al conductor. ¿Dónde guardado que lo tienen? ¡Muestra la cara! ¡Libre! ¡Pégale! ¡Ay, ya! El conductor, identificado como Gonzalo Valdebenito Aguilar, hoy fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y también por el delito de receptación. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de esta persona en atención a las penas que tienen asignadas estos delitos y además en atención al carácter de estos delitos, porque son delitos bastante graves. Por ahora, este irresponsable conductor estará fuera de las calles, todo tras protagonizar este choque y posterior atropello de 3 personas. Hay impacto en Argentina tras los resultados de las elecciones primarias de ayer en que un completo outsider, Javier Milei, obtuvo la primera mayoría individual y queda muy bien aspectado entonces para las elecciones de octubre y noviembre. Soledad Agüero, muy buenas noches. Vamos a intentar contar quién es Milei y cómo se explica este resultado tan inesperado en Argentina. Claro, Daniel, era un resultado que en ningún vaticinio de ninguna encuesta se había anticipado, que iba a ser el candidato antipolítica, anticasta, como él mismo lo define, el candidato más votado en las elecciones primarias. Revisemos parte de su perfil, porque lo que sabemos de Javier Milei es que asesoró a algunos políticos antes de terminar aborreciéndolos, que es lo que trata ahí de transmitir en su discurso. Se opone al aborto, pero se ha pronunciado a favor de la venta de órganos, por ejemplo. Son algunas de sus posturas de Javier Milei, el candidato que sumó la primera mayoría en las primarias. Vamos a revisar todas sus polémicas y cómo llegó a convertirse en el fenómeno de esta última elección en el informe que preparó Carlos Brecht. Ministerio de Cultura,
afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Así pretende Javier Milei eliminar la grasa estatal en Argentina. En sus múltiples discursos asegura que 11 secretarías de Estado serán suprimidas en su eventual gobierno. Despediría a empleados que no sean de carrera y el resto serán reasignados donde sean necesarios. Así se presenta el antisistema que la noche del domingo fue el más votado de todos en las primarias argentinas. Así se presenta Milei. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. No me importa quién sea mi rival en el balotaje, les gano a todos. Patea el tablero, digamos, ¿no? Uno podría decir patea el tablero político nacional. Las encuestas le daban entre un 15 y un 18%, pero llegó al 30% a nivel nacional. Lo llaman loco, pero él prefiere apodarse el León. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el León! ¡Rugió la bestia en medio de la avenida! Un león que se probó como arquero en el club Chacarita Juniors y sufrió de bullying en el colegio. Estaba determinado a demostrarles a todos que con él no se juega. En la Universidad de Belgrano estudió economía y allí terminó de forjar las ideas libertarias que hasta hoy lo acompañan. Tuvo una relación difícil con sus padres, lo que hizo que se apoyara en Karina, su hermana. O el rol monumental, extraordinario, de mi hermana Karina, el jefe. Milei ya dijo que si llega a la presidencia ella jugaría el papel de primera dama, rol fundamental en su vida íntima que también tienen sus perros. Le quiero dar las gracias, aunque no le guste, a los periodistas roñosos, a los hijos de cuatro patas. En el libro El Loco del periodista Juan Luis González, un capítulo está dedicado a Conan, el mastín a quien quiso como a un hijo. Tras su muerte mandó a clonarlo a Estados Unidos y le trajeron a 6 canes. ¡A Conan! ¡A Murray! ¡A Milton! ¡A Robert! ¡Y a Lucas! Fanático de los Rolling Stones, Milei comenzó a ganar espacio en los medios y la discusión pública con ideas como eliminar el Banco Central y reducir los impuestos. A la llamada motosierra, el controvertido economista le agregó el odio a la llamada casta política. Para la lógica de la política yo soy un error, porque justamente lo que vengo a hacer es a patear sus privilegios. El primer indicio del fenómeno Milei se dio en 2021 cuando salió tercero en las elecciones locales de Buenos Aires con más del 17% de los votos, porcentaje que fue incluso mayor en las zonas más empobrecidas, un descontento social que Milei supo capitalizar. Es un fenómeno que lo que pone en escena es la insatisfacción con la clase política y con la potencialidad que tienen los gobiernos para transformar o mejorar la situación. Yo lo voté porque quiero seguridad en la calle. ¿Te esperaba bastante diferencia? No, no me esperaba. Yo no lo veo una persona seria al que llevó malos votos. Pero bueno, ojalá que cambie para las elecciones. Ahora, con más del 30% de los votos, muy por sobre quienes serán sus contendientes en la elección de octubre, Milei parece refrendar que con él no se juega. Todo indica que a sus rivales en la carrera a la Casa Rosada, Milei ya no les parece tan loco como antes. A nosotros nos sobra, por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Claro, con el estilo que veíamos en sus discursos, con propuestas tan extremas como eliminar el Banco Central, o por ejemplo, como ha dicho que la venta de órganos debería ser legal, debería estar permitida como cualquier mercado, Sole, es difícil entender esta votación, pero claro, hay un voto de protesta, de hastío de los argentinos muy fuerte, en un país con un 40% de pobreza, con una inflación superior al 100% y donde ni la derecha ni la izquierda han logrado realmente solucionar los principales problemas del país. Exactamente, es el gran análisis que se ha hecho durante el día. Muchos hablan aquí de un cambio de
de época, donde, como vemos acá, tenemos aquí la votación por bloques y Javier Milei, que en este caso iba solo a las primarias. La política argentina ya no queda dividida en la tradicional grieta, como se le llama, sino que en tercios. Y aquí tenemos los porcentajes donde, como mencionábamos, el candidato Javier Milei es el más votado. Y si revisamos el resto, aquí tenemos el bloque de Unión por la Patria, que es el oficialismo, donde Sergio Massa, el actual ministro de Economía, es el segundo candidato más votado, pero si sumamos el porcentaje obtenido por este bloque, sumando ahí el porcentaje de Juan Grabois, se ve que el peronismo es la tercera fuerza más votada, lo cual es el peor resultado de su historia, mientras que veíamos también la competencia al interior de la oposición, de Juntos por el Cambio, de el expresidente Mauricio Macri, que es la primera vez además que se define el candidato opositor dentro de una interna en una primaria. Y aquí la contienda que era entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que fue Patricia Bullrich quien finalmente se impuso, y con un guiño además a Javier Milei, a quien felicitó en su discurso. Y la gran pregunta que todos están haciendo ahora en Argentina es cómo desde Unión por la Patria y desde Juntos por el Cambio se van a parar frente a Milei para tratar de captar su voto y también para captar el voto de las personas que se quedaron en su casa, porque esta es una elección que, como su nombre lo dice, es una primaria obligatoria, pero hay un porcentaje de abstención importante, y ahora quedan 10 semanas para la primera vuelta, el 22 de octubre, donde ahí todos los candidatos se la van a jugar para poder ir estrechando las distancias. Como tú explicabas, solo estarán las primarias, por lo tanto, los que quedan en carrera, los candidatos principales, al menos hay algunos más, pero los que quedan en carrera son Massa por el peronismo, Bullrich por la derecha tradicional y Javier Milei entonces por este nuevo movimiento La Libertad Avanza. Son los tres principales candidatos, probablemente dos de ellos pasen a segunda vuelta, pero después de que fallaron las encuestas y que hay un escenario nuevo, es muy difícil predecir lo que puede pasar. Claro, porque además había ahí un porcentaje de indecisos importante y todo podría pasar también por ahí en la primera vuelta. Seguimos atentos. Muchas gracias, Sole. Gracias, Daniel. Buenas noches. Y seguimos viendo lo que está pasando en Argentina, porque el día de hoy también fue un día de muchos análisis y de consecuencias en los mercados y en el dólar, después de los sorprendentes resultados de la primaria. Así se vivió el día después de esta sorpresa electoral en Argentina. Fue un triunfo que estaba fuera de todos los cálculos. La grieta que tradicionalmente divide a Argentina entre peronismo y antiperonismo pasó a ser un escenario de tercios. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Con su discurso contra lo que él denomina la casta política, el triunfo de Javier Milei se interpreta como un castigo a las fuerzas tradicionales en una Argentina con una inflación de 3 dígitos, 40% de pobreza e inseguridad. Ese hastío era el sentimiento que hoy primaba en el país. La mayoría están cansados de que el resto siempre lo mismo, mal o bien, Cambiemos, Unión por la Patria, siempre lo mismo, y la gente quiere un cambio, y este tipo que viene de afuera propone eso, algo distinto. Yo creo que es un voto castigo de la gente a las gestiones actuales y inmediatas. Y el día después de las primarias, el resto de los candidatos ya comienza a preguntarse cómo saldrán a ampliar su base de votos. Con el peor resultado de su historia, se anticipa que el peronismo representado en Sergio Massa apelará al miedo para contrastar su programa con el de Milei. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto la defensa de nuestros derechos, y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Y para la coalición opositora Juntos por el Cambio, uno de los grandes desafíos estará en salir a buscar los votos de Milei sin descuidar el centro. Pero hoy hay quienes le reprochan haber subestimado la amenaza que significa el candidato de La Libertad Avanza, a quien incluso la vencedora de la interna de la oposición felicitó por su triunfo. Un gobierno que tenga reglas claras, duraderas. También quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. La victoria de Milei tuvo también sus efectos en los mercados. Los bonos argentinos se desplomaron hasta 12% en Wall Street, mientras que el peso argentino se devaluó en un 22%. Y el Banco Central anunció que la tasa de interés aumentará 21 puntos porcentuales a 118%.
Hay una discusión económica que cambió de rumbo en algún aspecto, ¿no? Y me parece que eso es lo que el mercado está apreciando hoy. Con una participación del 69%, los candidatos tendrán también el desafío de conseguir el voto de quienes prefirieron quedarse en sus casas en una elección obligatoria. Resultados inéditos en los 40 años de democracia argentina, en una carrera a la Casa Rosada que sigue abierta. Solo en la comuna de Puente Alto este mes han sido robadas 40 tapas de alcantarillas. También están siendo hurtadas en distintas partes del país las numeraciones y hasta las chapas de las puertas de los edificios. Todo esto para alimentar un mercado negro de estos elementos. Tenemos el robo del bronce y lo venden muy cercanamente. Partieron robándose los números de los edificios. Claro, después los venden en la calle. Lo más bajo que hay, pues realmente ya es lo mínimo, porque ¿para qué le sirve? No sirve para nada. Maldad nomás. Es un fenómeno reiterado en el tiempo, nada nuevo, pero esta vez con bandas que han llegado aún más lejos. Me asomé y vi el auto y se bajó un señor macizo con un alicate abierto, estaba sacando la tapa. Ni las tapas ellas se salvan. Esto es un riesgo para abuelitos, para los niños, para los mismos conductores, porque los vehículos se hacen pedazos y nos metemos en estas cosas. Esto es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, muchos años. Inescrupulosas bandas que en cosa de segundos pueden poner en peligro la integridad física de varias personas o estropear la fachada de algún edificio. Delincuentes que esperan y buscan la oportunidad de romper metales de todo tipo, como chapas, numeraciones, pasamanos y hasta timbres. Delitos que afectan a una comunidad porque esto, pagarlo lo tienen que pagar todos los vecinos. Y es plata de los vecinos, no es plata del gobierno, no es plata de nada. Esto se tiene que salir de los gastos comunes de cada edificio. Y eso es sumamente complejo, sobre todo lo que estamos viviendo en el casco histórico. Francisco reside en el barrio Bellas Artes hace 9 años. Es presidente de la Junta de Vecinos y de manera colectiva realizaron una denuncia por hechos como estos, donde descaradamente delincuentes ingresan a edificios cercanos al parque forestal y sustraen desde su interior chapas y hasta los pasamanos de las escaleras. Pero ¿cómo lo hacen? Este sujeto es uno de ellos y su plan es simple: entrar y robar todo lo posible. Primero se pasea por el edificio sin importarle que está siendo grabado por las cámaras en su interior, hasta que llega hasta esta escalera y rompe el pasamanos para irse con al menos 4 metros de bronce, algo que le tomó no más de 5 minutos. Planteamos esta denuncia, fuimos personalmente a la PDI. Y bueno, y obviamente tienen que investigar, le entregamos fotos y videos, imágenes que nosotros tenemos para que puedan llegar con los delincuentes. Creo que fue el fin de semana, no último, y tiene que haber sido temprano porque temprano se mantienen las puertas abiertas, le tienen que haber sacado los tornillos por dentro. Claro, cobre, bronce y otros metales son sacados a la fuerza, pero ojo, no es el único lugar. De Santiago Centro nos trasladamos a Puente Alto, donde los metales que sustraen están en las tapas de los alcantarillados. Lo primero que hay que señalar es que este no es un delito nuevo, ya esto es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, muchos años. Lamentablemente ahora sacaron muchas. Claro, y aquí le contamos cómo lo hicieron. No demoraron ni 15 segundos. Pasaron en auto y se devolvieron. Algo identificaron, una tapa del alcantarillado. Lo sacaron rápidamente, aplicando un poco de fuerza, para luego retirarse rápidamente del lugar. Y videos como este hay muchos. Mira, tenés que andarte preocupando los hoyos, los perros, la gente imprudente. Ahora esto vamos sumando. Un niño que se caiga ahí o un adulto mayor que anda mucho abuelito, casa vieja aquí en este sector, mucho abuelito. Todo ocurrió durante este sábado y escuche bien, porque aparentemente la misma banda logró retirar en total 10 tapas de alcantarillado en el sector de Casas Viejas. Y en las últimas semanas el total asciende a 40 en la comuna de Puente Alto. Delitos que claramente no pasaron desapercibidos. Terrible, es una mafia. La gente no ve el daño que puede hacer, que puede caer una persona. Más allá de quién roba, yo creo que hay que ver quién reduce esta especie. Porque ahí está la cosa. Esto porque aparentemente todos los metales robados, tanto en Santiago como en Puente Alto, irían a parar a la venta en el mercado informal. Lo importante es determinar quiénes son los que están exigiendo estas tapas, quienes están determinando la necesidad para que los delincuentes tengan esta iniciativa que genera un peligro inminente.
Las autoridades ya notificaron estos robos, tanto en Santiago como en Puente Alto, y por otra parte, Aguas Andinas señaló que durante este lunes la totalidad de las tapas estarían repuestas. Esto mientras la policía está en búsqueda de estas bandas. Tras la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, hoy el gobierno señaló que la oposición ya no tiene más excusas para no sentarse a dialogar sobre la reforma de pensiones. Pero ahora surgió un nuevo conflicto, esta vez por la figura del exministro de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa. Saludo en chino y al parecer de buen ánimo. Así llegaban al primer comité político ampliado tras 3 semanas sin reunirse. Y el primero tras la salida de Giorgio Jackson este viernes, lo que significó un duro golpe para el gobierno. Cuestionado por la oposición y algunos sectores del oficialismo, más aún después de destaparse el caso convenios y el robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. La salida del ministro Jackson, sin duda, que nos permite avanzar de mejor forma en la relación que tenemos con el gobierno, pero aquí falta información y faltan responsabilidades. Lo que la oposición busca no es la cabeza del ministro Jackson. De hecho, un senador del Partido Socialista pidió la cabeza de Montes, luego se pidió la cabeza de Jackson y luego van a ir por la cabeza del presidente. La figura de Giorgio Jackson era resistida por sectores de la oposición, los que decidieron, por ejemplo, retirarse de la mesa de negociación por la reforma de pensiones, en el caso de la UDI. Presiones que en algún momento y hasta el fin de su estadía como ministro estuvieron y condicionaron un diálogo político. Pero ahora desde el gobierno insisten que es tiempo que las excusas se vayan acabando. Quizá ahora que se ha dejado a un lado lo que por mucho tiempo parecía ser una dificultad para este diálogo, que era la permanencia del exministro Jackson. Él hizo este gesto de hacer un paso a un lado y ese gesto, pensamos, nos da una posibilidad como país de sentarnos a trabajar. Todo esto cuando el gobierno anunció esta jornada que sostendrá una reunión con Chile Vamos este jueves en La Moneda para retomar el diálogo sobre el pacto fiscal, la reforma previsional, entre otras materias, además de la mesa técnica donde la UDI ya confirmó asistencia. Somos un partido que cumple sus compromisos. Si hay una mesa técnica, ahí vamos a estar con el subsecretario. Lo que no significa que vamos a estar dispuestos a que nos canjeen un mal ministro por una mala reforma de pensiones. Nosotros esperamos que se sienten a la mesa, que dialoguen, para eso les pagan el sueldo, y el presidente Boric ha hecho todo el esfuerzo por tender puentes, por modificar incluso la propuesta inicial, y en ello esperemos que se sienten a la mesa. Espacio para volver a dialogar con la UDI sobre pensiones, pero que podría encontrar un nuevo problema para el gobierno, ahora con RN por estas palabras. Desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron. El viernes, horas antes que se supiera la salida de Jackson del gabinete, el presidente emitió estas palabras sobre Sergio Onofre Jarpa, otrora exministro del Interior en la época de Pinochet y uno de los fundadores de RN. Queremos exigir por parte del presidente Boric disculpas públicas. Tiene que evaluar si él quiere seguir contribuyendo a un clima de división y de odio. Nueva polémica que se da en momentos en que el presidente inicia una visita a Paraguay para el cambio de mando en aquel lugar y cuando se abre la duda sobre si se realizará un cambio de gabinete mayor.